Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este panel que tiene como título ¿Qué ha visto México sobre la democracia directa? Este panel se desarrolla en el marco, como ustedes saben, del Foro Global sobre Democracia Directa Moderna, que es la 11ª edición que se celebra. El año se ha celebrado en muchísimos lados. El año pasado fue en Lucerna, en Taiwán, en distintos lados. Y ahora, dado el crecimiento de estos mecanismos que ha habido, se escogió a México como la sede del evento, que se ha desarrollado desde el lunes y acabará el próximo lunes con una reunión en la ciudad de Mérida, de la que el consejero Moisés porque él ha ayudado mucho para organizarla. Quisiera comenzar por presentarme antes que nada. Mi nombre es Héctor Duarte, yo trabajo en el área de investigación del INE. Es un gusto, la verdad, estar aquí. De verdad que todos ellos muy reconocidos. Primero, pues quisiera introducir un poquito el tema antes de pasar a presentar a cada uno de ellos. Y primero quisiera decir que, si bien de manera recurrente se comenta que la democracia directa ha tenido un alcance limitado en México, solo se han celebrado, como ustedes saben, dos ejercicios, que fue el de consulta popular en 2021 y el de revocación de mandato en 2022. En realidad, ejercicios a nivel local que se han desarrollado. Voy a poner algunos ejemplos, pero en Guerrero, por ejemplo, hay comunidades indígenas que regularmente celebran este tipo de ejercicios. Conocemos también el presupuesto participativo, muy importante en Jalisco, en la Ciudad de México, que recurrentemente se desarrolla. Y en realidad es un tema que yo, cuando me puse a investigar a la hora de moderar este panel, pues veo que hay muchísima más experiencia a nivel local que a nivel federal. Y realmente esto habla un poco de las ventajas de vivir en un país federal como México, muy grande, muy diverso, que permite tener pequeños laboratorios en donde se puede experimentar, pero también que pueden enseñarle al resto de los estados cómo hacer las cosas, ¿no? Esto es muy interesante. Aquí tenemos panelistas que han trabajado directamente y ya sin más preámbulo quisiera presentarlos. Comenzaría pues en estricto orden alfabético con la maestra Luz Fabiola Matildes Gama, que es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Ella pues cuenta con una amplia experiencia en el ámbito electoral, fue vocal distrital. Curiosamente, ahora que las vocalías distritales están cuestionadas, ella fue vocal distrital en Sonora y en Guerrero. Y bueno, es un gusto tenerla, maestra. También está el consejero Mauricio Huesca Rodríguez. Él es licenciado en Derecho y estudió justamente aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y también tiene estudios de posgrado en el CIDE, en universidades en España y en distintos lugares. La verdad es una persona que académicamente está muy bien formada y además de ser consejero electoral de la Ciudad de México, yo cada año lo escucho cuando llega el momento del presupuesto participativo en entrevistas de radio, entonces siento como si ya lo conociera, aunque es la primera vez que nos vemos. También contamos con la participación del señor Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, quien es socio fundador de Educa Oaxaca, que es una organización de la sociedad civil. Obviamente, como sabemos, pues Oaxaca es un estado muy plural y muy diverso y tiene muchos ejercicios de este tipo en comunidades, sobre todo indígenas, tienen el sistema de usos y costumbres. Entonces el señor Miguel Ángel pues nos va a poder hablar de eso ampliamente. Quisiera también darle la bienvenida al consejero Moisés Bates Aguilar, quien es el consejero electoral y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Él también, bueno, tiene una amplia experiencia en el campo electoral, ha trabajado en el Tribunal Electoral local y también en el mismo organismo público local de Yucatán. También está con nosotros otro consejero electoral del estado de Jalisco, que como decía es un estado que recurrentemente tiene este tipo de ejercicios y lo celebra de manera periódica. Él es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, doctor por la Flaxo y también cuenta con publicaciones, cuenta con, de hecho, un libro que yo encontré muy interesante de participación ciudadana que él mismo coordinó. Así que, bueno, otro experto en el tema. También nos acompaña de parte de la sociedad civil Patricia Santamaría, quien es directora de incidencia en Olin. Ayer estuvo haciendo una mesa también que estuvo muy dinámica y muy interesante en el marco del propio evento. Y ella cuenta con experiencia en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y también ha desarrollado temas interesantes de salud mental y de distintas cosas relacionadas con el bienestar. También está con nosotros la señora Patricia Torres Sandoval, quien es activista purépecha del estado de Michoacán, particularmente de la comunidad de Pichátaro. Y ella pues obviamente tiene un historial de activismo muy importante en defensa de los derechos indígenas y como sabemos las comunidades indígenas la verdad es que tienen mucho que enseñar al respecto de ejercicios de democracia directa. Y quisiera concluir con la doctora Jimena Peredo, quien es secretaria de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León. Entonces también tenemos una representante del norte de nuestro país.
ella estudió el tema, me pareció muy interesante el tema de su tesis doctoral, que tiene que ver con la relación del crecimiento poblacional y la pérdida de la naturaleza, particularmente ahora en la ciudad de Monterrey, que está muy en boca de todos por las noticias recientes de la instalación de una planta de una compañía muy grande. Y bueno, ella es también doctora en ecología por la Universidad de Coimbra en Portugal y politóloga también por esta casa de estudios, que es el Tecnológico de Monterrey. Entonces, sin más preámbulo, quisiera, me parece que ya tienen el micrófono ahí, quisiera comenzar justamente con la doctora Jimena Peredo. Les voy a dar rondas de intervención de 4 minutos a cada quien, entonces yo voy a monitorear el tiempo y les voy a avisar con un cartelito muy discretamente cuando les quede 1 minuto para dar paso a la siguiente intervención. Van a ser 2 rondas y luego quisiera abrir a preguntas para que también podamos tener un diálogo. Así que pues comenzamos con la doctora Peredo, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, creo que soy la única representante, digamos, de gobierno como tal, y es interesante porque podríamos pensar que hace un gobierno hablando de participación ciudadana cuando realmente esto tendría que estar, o lo pensamos solo desde la sociedad civil, ¿no? Que ahí emerge y ahí se activa y gobierno reacciona a la participación de las personas. Pero quienes creemos que el paradigma actual de gobierno está agotado históricamente y no está resolviendo los problemas públicos que tenemos encima, se vuelve relevante que exista una instancia dentro del gobierno que facilite la entrada y que facilite y active espacios de participación, pero que también forme al interior del gobierno una nueva conciencia de la importancia de conectar cerebros, inteligencias, experiencias para que nutra la política pública. Porque el día de hoy estamos en una crisis tremenda, no nada más de una legitimidad, porque tenemos gobiernos que no nos han convencido, sino en realidad yo creo que es una crisis del paradigma de gobierno. O sea, aunque llegaran los mejores perfiles, es no voy a decir que es muy difícil, es imposible que se puedan resolver problemas sistémicos como el ambiental, como el de movilidad, como el de violencia de género, si gobierno sigue sintiéndose a sí mismo como una élite o un grupo de personas superdotadas, vamos a pensar superdotadas y superdecentes, que no conectan con el resto de talentos, experiencias, capacidades que hay afuera. Entonces, en realidad, para mí, esto es una crisis civilizatoria que tiene sus síntomas en diferentes instancias y una es la política. Entonces, desde la Secretaría de Participación Ciudadana seguimos creyendo, obviamente, que es importante tener un gobierno, pero que el gobierno tiene que cambiar su rol frente a todas estas problemáticas. ¿Qué rol podríamos encontrar? Pues como un facilitador, como un coordinador de voluntades, de energía, de talentos, de inteligencias, de experiencias, y hasta este momento no lo está haciendo. Porque esta idea o esta ficción, por un lado, de un gobierno que se vende en campaña como el que va a resolver los problemas y cuando llegan no sabe cómo, pero también la otra ficción de gobierno como adversario de sociedad civil, nos tienen fritos. Y cuando llegamos ahora, y a mí me invitó el gobernador Samuel García a ser la secretaria de Participación Ciudadana, mi primer impacto después de venir de activismo fue decir, en la madre, aquí hay una relación rota. No voy a poder hacer que estas dos entidades bailen y se sientan en confianza porque esa relación tiene un trauma. Gobierno tiene terror de abrirse, porque le va a ralentizar sus procesos, porque hay intereses políticos ocultos, por también muchas ficciones y también realidades, pero sociedad civil no quiere estar con el opresor, porque esa es la idea que se tiene de gobierno. Entonces, nuestra misión, y quería compartirles, es esa en la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, les comento así brevemente, no sé cuánto tiempo me queda, pero decirles lo que estamos tratando de hacer desde allá, ¿no? Hicimos un consejo consultivo, por ejemplo, para la Secretaría de Participación Ciudadana, con una convocatoria abierta, con prioridad para determinados grupos poblacionales como personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+, personas jóvenes, personas adultas mayores, y fueron insaculadas.
Entonces tenemos un consejo, yo creo muy innovador, que nos va a enseñar muchísimo sobre democracia directa, porque pues estamos dando justo el poder a las personas. Tenemos además un curso formativo para gobierno, porque el gobierno no sabe trabajar con sociedad civil. Entonces diseñamos un curso que se llama Política Pública en el diseño de Participación Ciudadana en el diseño de política pública, que nos está yendo re bien. En Nuevo León ya de la propia función del Estado ya tenemos 6,000 personas que lo acreditaron y creemos que, bueno, podría hablarles un millón de cosas aquí tengo, pero no quiero empezar a poner el desorden ni a aburrirlos, pero me encantaría que conocieran un poco lo que es estar en gobierno y tratar de facilitar la participación ciudadana en las personas que creemos que el gobierno no puede solucionar esto sola y necesitamos incentivar y activar espacios para que las personas se conecten y hagamos un buen equipo. Gracias. Hola. Sí. Nar chuskuski, char ses jimbo, cuerasperi, cachá. Hiarikuris Pati Torres Sandoval, Cuaspiri, Chataranaposca. En mi presentación les acabo de pedir permiso para tomar la palabra y también a mi deidad, que es una deidad purépecha que no tiene género. El purépecha no tiene género y es la diosa creadora de todo lo vivo. Les digo también que soy Pati Torres Sandoval, soy integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y agradecemos esta invitación a la Embajada de Suiza para participar en el Foro Global de Democracia Directa en este 2023. Y justo empezando con la parte de compartir las experiencias locales, les quiero mencionar que la RAI, la Red de Abogadas Indígenas en México, nació en 2011. Personas, abogadas indígenas, decidimos conformar una red para que desde 2011 comenzáramos a analizar temas que tienen que ver con legislación y particularmente temas de derechos de las mujeres. Entonces, hemos reflexionado sobre la construcción de la democracia hegemónica como una de las fundamentales que permite el respeto de los derechos humanos, de género y la interculturalidad. Justo cómo revisar esta legislación en México, pero también la política pública que en la mayoría de los casos carece de esta pertinencia. Sabemos que México tiene una diversidad cultural, como ya lo decía nuestro moderador, que existe población indígena y que ninguna comunidad indígena es totalmente similar a otra. Entonces, eso nos queda claro y enriquece también nuestros diálogos y nuestros debates en ocasiones. Entonces, en México, el reconocimiento de los derechos políticos pueden ser bajo dos sistemas: el sistema normativo interno o sistema consuetudinario y el sistema de partidos políticos. Digamos que cada uno tiene sus particularidades. En estos, ahorita no me voy a detener en el tema de los retos, pero pongamos el ejemplo de Oaxaca. En Oaxaca existen 517 municipios, de los cuales 418 se rigen por el sistema de usos y costumbres o sistema normativo interno o sistema normativo indígena. Entonces, Oaxaca, al tener la mayoría de sus municipios que se rige bajo el sistema normativo interno, cuando eligen sus autoridades municipales, la forma de la elección es la siguiente. La Asamblea Comunitaria es el máximo órgano de toma de decisiones y los nombres de las personas propuestas que pueden ser autoridades, se tienen que votar. Y hay diferentes formas de votar y es el ejercicio de la democracia directa, digamos, como muy claro. Estos cargos de la Asamblea Comunitaria de ese municipio son cargos honoríficos. Entonces, de manera directa en la asamblea se nombran a los candidatos y
y se pueden tomar como voto a mano alzada, pizarrones, filas de simpatizantes, urnas o una mesa de debate. En la mayoría de los casos es así. Sin embargo, a pesar de esta facultad electoral que tienen estos municipios que son reconocidos propiamente de carácter administrativo, digamos que siguen luchando por mantener una autonomía para seguir teniendo el derecho a elegir sus autoridades mediante un mecanismo propio de hacer gobernanza, del cual existe una legitimidad de quienes son nombrados, porque hay una ventaja de que en la comunidad todas nos conocemos. De alguna manera implementa el tema del tequio o de mano vuelta o de faena, lo cual hace que estas personas tengan una representación legítima, pero además también se le pueda exigir de manera directa el ejercicio de sus funciones. Entonces, le dejo ahí por cuestiones de tiempo. Sí, muchas gracias. Recordarles que pues si no hay tiempo suficiente, porque sé que pues, es un tema amplio, tenemos otra ronda y también pues, se puede ampliar luego cuando haya una discusión con las personas que aquí nos acompañan. Quisiera darle ahora la palabra a Patricia Santamaría de Olin para que nos platique un poco. Hola, muchas gracias. Justo este panel nos proponía hablar sobre analizar la historia limitada de la democracia directa, ¿no? Y hablar de las experiencias que tenemos en México. Ese es el nombre del panel. Pero creo que me gustaría hablar de las no experiencias, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos estas experiencias? ¿Por qué tenemos que hablar de que son limitadas? Entonces me encantaría preguntarles a las personas que están acá como público, pedirles que si pueden levantar la mano, ¿quién ha participado en un ejercicio de democracia directa? ¿Podemos levantar la mano? Ok, muy bien, somos varias. ¿Quiénes han iniciado un ejercicio de democracia directa? ¿Quiénes han tomado la iniciativa para ejercerlo? Ok, ahí está la respuesta. ¿Quiénes han tomado la iniciativa de promover un ejercicio de democracia directa? Levantamos la mano, acá tenemos 1, 2 y allá 3. Ok, entonces aquí vemos claramente parte, ¿no? de esa respuesta, de por qué no tenemos tantas experiencias o por qué son limitadas. Justamente revisando los talleres, los paneles, veo que creo que a mí me habría encantado tener un taller, una experiencia en la que justamente nos contaran cómo podemos hacerle para empezar a activar un mecanismo de democracia directa, a lo mejor desde ciudadanía, revisando justo como notas de qué me gustaría platicar y demás. Me quedé pensando en eso y que justamente muchas son activadas, digamos, son iniciadas definitivamente por el gobierno local, pero que también hay otras en las que se permite que la ciudadanía sea quien tome el primer paso, ¿no? Entonces creo que tendríamos que estar trabajando sobre cómo justamente podemos empezar este diálogo con gobierno y sociedad civil. A mí me sorprendía más bien al revés, que en este panel estuviéramos personas de sociedad civil, porque generalmente es al revés, ¿no? O al menos así se vio un poco en algunos de los otros paneles, las otras experiencias, donde vemos a representantes de gobiernos, a representantes de institutos electorales, pero si queremos activar la ciudadanía, si queremos realmente tener una ciudadanía participativa y activa, tenemos que ir a buscarles y también mostrarles el camino para poder movilizar a todo el aparato, a toda la maquinaria, y que justo el próximo año, en el próximo Foro Global de Democracia Directa, hablemos de las experiencias que a partir de este espacio se generaron. ¿Cuántas ideas se movilizaron a partir de este foro y cuántas causas se motivaron? Creo que también tenemos que hablar sobre qué causas, qué temas, qué derechos se están buscando ejercer, se están exigiendo a través de la democracia directa. Es muy complicado poder hablar con ciudadanía, poder hablar con juventudes. Hace rato platicaba con una de mis compañeras, ¿no? Que también hemos hablado en los paneles sobre cómo lo hacemos para que las juventudes se incluyan, pero me parece que faltaron más juventudes hablando sobre estos temas y sobre posicionando su perspectiva que tienen sobre la democracia actual, ¿no? Si queremos ir hacia el futuro, preguntémosle a las personas que van a encaminar el futuro y quienes van a seguir tomando esta línea de acción, ¿no? Sabemos que es muy complicado bajar toda esta información de democracia, que puede ser muy técnico a lo mejor y que
ahí está a lo mejor una mano enfrente que nos aleja sobre estos temas, pero comenzar a ciudadanizar los términos. Nosotras, por ejemplo, platicábamos, si fueron al tour, pues al tour de presupuesto participativo que hicimos en una comunidad en Hidalgo, y vimos esa realidad también, ¿no? Dijimos, es increíble, sorprendente el trabajo que hacen los gobiernos locales, que hacen los institutos electorales para poder activar desde cero un mecanismo, pero también vimos la otra parte de intentar ciudadanizarlo, ¿no? Dejar de ser tan técnicos y abrir las vías de comunicación para saber cómo lo comunicamos de mejor manera, cómo podemos movilizar sus causas, cómo podemos generar un canal y sobre todo realmente poner como el espíritu de la democracia en que sea entendible, que sea participativa, que sea con un propósito y pues que no le tengamos miedo, ¿no? Que hablar de democracia en cualquiera de sus formas, representativa, participativa, directa, no es lo mismo que partidos políticos, no es lo mismo que meterse a la política y no es malo. Dejemos de pensar también que es un tabú generar e impulsar la democracia en cualquier lado, desde cualquier esfera. Me voy a pausar aquí. Gracias, Patricia. Pasaríamos con el consejero Moisés Pérez Vega. Él nos compartió una presentación justo sobre un tema que es bastante tabú, consultar a la ciudadanía, que son los impuestos. Entonces me voy a permitir proyectarle en un momentito para que nos dé la información completa. Gracias, Héctor. Bueno, mientras se proyecta la presentación, yo retomo lo que han dicho mis colegas. Creo que es un tema, yo lo traigo un poquito técnico, pero voy a tratar de desdoblarlo en el ánimo de que sea mucho más detectable cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Los cambios. Pero yo sí creo que tenemos que partir un poco de lo que hemos hecho, ¿no? A nivel federal y sobre todo a nivel local. Y aquí traigo una experiencia en concreto, que no la voy a escribir toda porque hay poco tiempo, pero sí me gustaría hasta primeros 4 minutos un poco mapear cómo está la democracia directa en México. La democracia directa institucional, porque aquí estamos ya hablando de formas de participación no institucionalizada, se impulsan acciones, iniciativas que no necesariamente pasan por estos mecanismos. Y eso creo que también aquí la compañera lo acaba de poner, es por qué no están pasando por ahí muchas decisiones que tendrían que ser sometidas al espíritu de estas figuras que son preferencias que se agregan o que deciden más allá, digamos, de la esfera representativa, que esa es la idea de los mecanismos de democracia directa o de una democracia participativa. Adelante. Un poquito más. Bueno, acá decir que los mecanismos de democracia directa han sido concebidos, hay una amplia discusión de que se ven como complemento y no son contrarios ni a los gobiernos ni a la democracia representativa, sino más bien es como complementar, fortalecer decisiones que requieren tener una mayor legitimidad directamente de los involucrados, de los ciudadanos, sea a nivel municipal, sea una porción incluso de un municipio, a nivel estado o incluso a nivel país, ¿no? Entonces lo que podemos ver o lo que yo en estos años recientes he visto un poco estudiando es que ha habido una fase de expansión paulatina, muy lenta, muy desigual también a nivel local, pero que todavía hay muchos pendientes para que se instrumenten de manera efectiva y adecuada, que tiene que ver mucho con el diseño y la regulación, y en el caso que vamos a ver más adelante y otros más, pues vemos que las leyes tampoco ayudan mucho a fomentar la participación ciudadana, ¿no? Adelante, por favor. En el caso de Jalisco, ya analizando el sistema político de Jalisco, que tiene otras historias, por supuesto, a la Ciudad de México, a la de Chihuahua, a la de Guerrero, es que en los 90, que fue cuando se da la alternancia en Jalisco, empieza a haber una sociedad civil más organizada, que impulsa diferentes agendas, cambios, iniciativas. También se empieza a aparecer, digamos, paulatinamente, estamos hablando de un proceso largo, de una cultura política cada vez más interesada en las decisiones locales que les afectan.
agrupaciones políticas locales que aspiran y llegan al gobierno, que fueron también paulatinamente adhiriéndose a un discurso participativo más amplio. Esto lo vemos ya, digamos, este siglo, ¿no? En el caso de Jalisco, un gobierno en particular que enarboló esta idea de la participación ciudadana y que de alguna manera difundió y se concretaron, digamos, varios cambios que por supuesto no han sido suficientes, ¿no? Pero tenemos este contexto social, de cambio político, de una cultura política más demandante y preocupada por lo público, ¿no? Adelante. Esto me lo voy a pasar, que son las 3 etapas que visualizo en el caso de Jalisco, más adelante, para que vean un poco este mapeo rápidamente. Y es importante, digo, diferenciar, lo he platicado mucho también con el querido Mauricio en varios foros, que él es un conocedor, como ya lo mencionó Héctor, de la instrumentación del presupuesto participativo, pero estos mecanismos de democracia directa son distintos en términos conceptuales de lo que dice un poco la ciencia política, que son procesos institucionales en los que la ciudadanía de una región o un país registra su elección o opinión sobre cuestiones específicas mediante una votación. En el caso de la Ciudad de México sí puede ser porque sí hay una votación, pero en otros estados, por ejemplo, el presupuesto participativo no se vota. Pero en esta definición distinguiríamos estos, ¿no? El referéndum, la consulta popular, la revocación o ratificación de mandato y la iniciativa popular. Y ya con eso cierro rápido, nomás para que vean cómo está un poco el mapa de los datos que yo he podido localizar. Si me ayudas a adelantarle poquito, que a final de cuentas se reduce a que ha habido poca regulación, muy incipiente y muy poca activación. Si me ayudas a más adelantito el mapa, aquí, ¿no? Bueno, este es el caso de la institucionalización de mecanismos de democracia directa en gobiernos locales al 2021, ¿no? El menos institucionalizado es la revocación. O sea, estos datos, lo que vemos es por tipo de figura, referéndum, plebiscito, consulta, ratificación y revocación, iniciativa, la más regulada a nivel local es la iniciativa popular en 32 casos y con la revocación mucho más limitada, la ratificación solamente un estado, me parece que es Jalisco donde está regulado hasta hace algún tiempo, aunque ya la ley federal obliga a los estados a armonizar y a legislar esta figura, ¿no? Entonces tenemos y ya con esto termino el último mapa, para ya ceder el uso de la voz, ¿no? ¿Cómo está esto también a nivel municipal? El referéndum, plebiscito, iniciativa popular, cuando nos bajamos a los municipios con datos disponibles en 294, que es una muestra de los 2.400 que hay, tenemos que el que está más regulado es la iniciativa popular también, el plebiscito, la revocación de mandato mucho menos y el referéndum un poco más, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría como este mapeo y en la segunda oportunidad ya hablar de problemas de diseño y de implementación. Gracias. Gracias. Pasaríamos el micrófono al consejero Moisés Bates, que me parece muy interesante estos datos. Justo yo me acuerdo que cuando fue la consulta popular en el INE, hicimos como una nota informativa para uno de los directores, porque justo no sabíamos qué esperar mucho, ¿no? de la participación, y la verdad es que no teníamos pues, en el mapa toda esta información que muchas veces desde lo local y desde incluso lo comunitario, como estamos platicando, sí se tiene. Pero bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra al consejero. Pues, primero que nada, pues muchas gracias, un saludo a todas y todos. Y bueno, pues, he venido escuchando varias de las mesas a través de los canales digitales y bueno, básicamente empezamos a ver muchas cuestiones comunes, ¿no? Que se van repitiendo y repitiendo, porque a ver, parece que son problemas que están inmersos en cada uno de estos procedimientos o de estos mecanismos de participación ciudadana. Y bien lo decía Pati hace rato, Pati, ¿por qué no se logran materializar esos ejercicios de una manera como fueron planeados o como fueron pensados o como fueron considerados o soñados en su momento, ¿no? Al establecerse? Y yo pongo un ejemplo que lo hemos platicado en muchas ocasiones en el Instituto Electoral de Yucatán. Y en nuestro caso tenemos una ley de participación ciudadana establecida desde el año 2007, en enero de 2007 precisamente, y se presentó en su momento como la gran ley que iba a solucionar muchos de los problemas
que atañen a la sociedad, ¿no? Y de alguna forma legitimizar las acciones del gobierno, como bien dijo Jimena, como bien se ha dicho, creo que es un esquema que se pretende. Sin embargo, cuando uno ve los resultados, 15 años después, y vemos cuando menos que en el estado de Yucatán, hemos tenido 6 solicitudes de plebiscito, solo 3 se han puesto en marcha, una solicitud de referéndum, la cual no se admitió por parte del instituto, 3 iniciativas populares, la cual 2 se fueron a la congeladora legislativa y una pues se le dio trámite pero de una manera distinta a la que marca el procedimiento de ley, es decir, llegó al Congreso en una legislatura, si no estoy mal, en 2019 y fue hasta la siguiente legislatura, en el 2022, donde se toma por una fracción parlamentaria y pues se corre el trámite, pero ya como propuesta de una de las fracciones parlamentarias del Congreso. Es decir, en el proceso de iniciativa popular no se fue en su cauce natural para llegar a esta cuestión, al debate, a la discusión parlamentaria. Y bueno, siempre nos íbamos preguntando, y aquí hay un consejero que es uno de los grandes promotores de la participación ciudadana en el Estado, y sin embargo nos vamos encontrando pues, figuras de resistencias, ¿no? La primera, podríamos decir, la ley estará acorde a los tiempos que vivimos en este momento. Empezamos a ver que para solicitar un plebiscito de un acto gubernamental de naturaleza estatal, pues necesitamos el 2% de las firmas del Estado, lo cual en 30 días, en 45 días para recaudarlas, pues ya empieza a parecer imposible, ¿no?, la tarea para poder hacerlo. Más aún cuando todavía no tenemos muy delineadas las herramientas digitales para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acelerar este tránsito de recolección de apoyos ciudadanos. Pero de por sí ya me parece que el número de apoyos empieza a ser excesivo, ¿no? Empezamos a ver que los ejercicios pues han dado en municipios, en poblaciones relativamente pequeñas en el estado, y mencionábamos aquí, traigo anotado, en el 2011 en Acanqué, un municipio relativamente pequeño de nuestro estado. En 2013 en San Felipe se cuestionó la construcción de una casa de cultura, afortunadamente se vinculó el procedimiento al sí. En Acanqué se cuestionó la construcción de una cancha de fútbol y el efecto vinculatorio también se dio en el no. Y en Chapap, un municipio muy pequeño del estado de Yucatán, se cuestionó también la construcción, imagínense, la construcción de un anexo de una escuela en sustitución de una explanada donde se establecía, pues como diríamos, no soy muy taurino, pero el ruedo, ¿no?, para en el caso de las ferias populares que se dan en el estado de Yucatán. Fue prácticamente un empate, por un voto ganó el que se siga construyendo el anexo de la escuela y que no se construyera el coso, pero, y eso fue en el año 2014, y a partir de ahí, en Yucatán, no hemos vuelto a tener experiencias de plebiscito, ni de obviamente de referéndum nunca, y en el caso de la iniciativa popular, pues tenemos esos 3 ejercicios que se han metido. Uno, voy ya cerrando esta primera intervención, uno fue para cerrar el paso al matrimonio igualitario, es decir, que se consolide la figura del matrimonio hombre-mujer, cual no fue tomado por el Congreso del Estado, yo diría afortunadamente. En el otro, una ley para personas de edad avanzada, y en el tercero, que es el que cristalizó, no de una manera correcta, creo yo, fue la Ley de Seguridad Social del Estado de Yucatán. Y hasta acá me quedo en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pasaríamos entonces con Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, quien es, como decía, socio fundador de Educa Oaxaca. Adelante, señor Miguel Ángel. Muchas gracias. Oaxaca es un estado del sur de México en donde desde el año de 1995
se reconocen en la Constitución local las elecciones por sistemas normativos internos o sistemas normativos indígenas, mal llamados anteriormente usos y costumbres. Voy a hablarles sobre un modelo de gobierno indígena que es un tipo de democracia directa donde la ciudadanía participa en el nombramiento de sus autoridades y hace una vigilancia al desarrollo de las mismas del gobierno indígena a través de la asamblea comunitaria. Existen en Oaxaca autoridades municipales constitucionalmente electas a través de la participación de las y los ciudadanos mediante instituciones políticas y electorales propias. Esto ocurre en 417 municipios de un total de 570. Había que decir que el estado de Oaxaca concentra una cuarta parte de los municipios totales en el país. Las formas de participación comunitaria o de democracia directa existen en Oaxaca desde tiempos ancestrales, pero no se tenía un reconocimiento en la ley. Esta democracia comunitaria ha sido también conceptualizada como la comunalidad o comunalicracia, el poder de la comunidad. Son 5 los pilares en que se sustenta este tipo de gobierno, y es el poder comunal, que es la asamblea comunitaria, el ejercicio colectivo del poder, el sistema de cargos, que es una suerte de servicio civil de carrera, el tequio o el trabajo colectivo no remunerado, la fiesta o la celebración, que es el goce colectivo, y el territorio comunal. Es decir, aquí el gobierno está sentado en un territorio que es también propiedad colectiva. La ciudadanía en los municipios indígenas toma parte en la elección de sus autoridades, organiza la elección, vigila el desarrollo de su gobierno, todo esto a través de pactos o normas comunitarias que permiten que formas antiguas de organización convivan con los nuevos cambios en el contexto. La globalización, la urbanización, la migración, las nuevas identidades, etcétera. En Oaxaca, en materia política, conviven 2 sistemas electorales. Esto es interesante porque a pesar de que hay otros estados de los que hablaré más adelante, en Oaxaca existe la convivencia de estos 2 sistemas que parecería que tienen principios encontrados. El de partidos políticos y el de sistemas normativos indígenas. El de partidos políticos, la base es el ciudadano como individuo. En el sistema normativo indígena, la base es la comunidad o la colectividad. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a este reconocimiento? Llegamos a este reconocimiento en Oaxaca debido a 3 factores fundamentales: los impulsos del movimiento indígena a nivel latinoamericano continental, los convenios o tratados internacionales, sobre todo el 169 de la OIT, y el levantamiento zapatista en Chiapas en el 94, que impulsó cambios importantes a nivel de reformas políticas en el país, por ejemplo, la reforma del 96 y la reforma constitucional del 2001. Voy terminando. A partir de esa experiencia hay estados, además de Oaxaca, que han logrado también, a través de la movilización y del litigio estratégico, el reconocimiento a nivel municipal de este tipo de elección. Estamos hablando de Chiapas, Michoacán y Guerrero. Cierro diciendo que en la actualidad existe una vitalidad en estas formas de elección en donde la comunidad se organiza y participa a través de muy variadas formas de elección. Esta forma de democracia directa quizá no regrese a los orígenes. Como dice Alan Turing, la democracia no como un mercado político, es decir, un lugar de negociación de opciones e intereses, sino la democracia como un espacio público abierto donde se combina la memoria, la identidad y el proyecto cultural de una comunidad o una nación. Gracias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Pues sí, es interesante saber que en realidad Oaxaca ha sido precursor, porque hay muchos estados, como decía, que posterior a la adopción del régimen de usos y costumbres también lo han hecho. Incluso tengo entendido que en estados que quizás no tienen una población tan considerable como Oaxaca, ¿no? Pero sí ha sido precursor y será interesante escuchar de los demás estados. Quisiera pasar con el maestro Mauricio Huesca, que tiene una amplia experiencia en términos de
del presupuesto participativo. Él también nos mandó una presentación. Pero, si quieres así está bien, Héctor, porque no me voy a salir del texto ahorita ya que ya expusieron. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buena tarde a todas y todos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí platicando. Como son 4 minutos, voy a tratar de ser breve en 2, 3 ideas que quiero transmitir. Y la idea que quiero transmitir es el tema de la simulación de los procesos de democracia directa en México, como que operan hoy por hoy, no solamente en un contexto nacional, sino en un contexto particular incluso de la Ciudad de México. Compartirles algunos datos brevemente. En la Ciudad de México, según nuestras últimas mediciones, 7 de cada 10 chilangas y chilangos que pululamos por aquí no confiamos entre nosotras y nosotros mismos. Es un tema muy delicado porque entonces no confiamos en nuestras propiedades, en nuestra cercanía de amistad, etcétera, y esto genera una fragmentación y una ruptura social importante que va de la mano con lo que ya platicaban mis compañeras y compañeros de panel, en el sentido de que hay una segregación, hay un rompimiento entre sociedad civil, la ciudadanía y gobierno y desde luego las instituciones. ¿Esto qué es lo que ha generado? Lo que ha generado es justamente que haya polarización y en un contexto de un país como México que tenemos pues polarizaciones de rompimientos históricos, agravios históricos, segregación, discriminaciones estructurales, lo que genera es que discursos, ya sean gubernamentales, ciudadanos y no ciudadanos, que segregan, que generan polarización política, lo que generan es pues una válvula de, pues, digamos, de tiempo o inyectarle gasolina a una olla de presión que eventualmente va a explotar. ¿Y esto por qué? Porque no ha habido grupos de representación, no han encontrado en los mecanismos institucionalizados de democracia directa las formas idóneas y digamos, eficientes para poder desahogar aquellos agravios históricos y conseguir los logros ciudadanos que pudieran generarse a través de una iniciativa ciudadana, a través de una revocatoria de mandato, a través de un plebiscito, de un referéndum. ¿Por qué? Porque al menos los ejemplos que hemos tenido, no sé en otros estados, pero voy a hablar de la Ciudad de México y a nivel nacional con la revocación de mandato, es que pues se trató de un ejercicio totalmente simulado, gestado desde el poder público, que lo que buscaba más que un ejercicio de revocación de mandato era una ratificación, y más que una ratificación porque incluso tendría duda de que existiera un mecanismo de democracia directa que se llamara ratificación de mandato, porque eso me parece que es una medición de popularidad y de músculo político de cualquier gobernante, lo cual no tendría ningún sentido en un mecanismo de participación ciudadana si entendemos estos que pertenecen a la ciudadanía y al pueblo y solamente ellas y ellos podríamos accionarlos sin un gobernante generar a través de recursos públicos el músculo político que tiene a la mitad de su mandato. Entonces, en la revocatoria de mandato, pues gestionada desde el poder público, auspiciada por las propias servidoras y servidores públicos con el discurso, con el llamamiento a voto, para generar una medición, me parece que se trata de una simulación. Hoy por hoy también, aquí en la Ciudad de México tenemos de 16 demarcaciones territoriales, ya 6 demarcaciones territoriales en un contexto de solicitudes o de pretensión de solicitud de revocación de mandato, dentro de un marco de una ley que sí, pues podríamos quizá presumir estadísticamente y formalmente que la Ciudad de México tiene 21 mecanismos de instrumentos de participación ciudadana, pero cuando analizamos mecanismos como la revocatoria de mandato, vemos que son imposibles de ejecutar. ¿Por qué? Porque te piden el 1% de la población y a lo mejor el 1% en un contexto pequeño es poco, pero en un contexto de una demarcación territorial promedio en la Ciudad de México, quitando Iztapalapa y Gustavo Madero, que son cerca de 2 millones de personas, pues en una alcaldía promedio, pues el 10%, perdón, pueden ser cerca de entre 30,000 y 35,000 personas, lo cual es imposible. Y esto si se le suma que la ley está mal configurada, ¿por qué? Porque te dice que el proceso de revocatoria de mandato tiene que llevarse a cabo a partir del mismo número de mesas directivas que se instalaron en un proceso electoral, y no solamente eso, sino que las mismas personas que recibieron la votación, lo cual de suyo ya viola principios constitucionales por todos lados, porque implicaría que partidos políticos, servidoras y servidores públicos y ciudadanía de antemano ya sabe quiénes van a ser sus funcionarios de casilla y con quiénes pueden ir a vincularlos para generar un tipo de presión y coacción. Como ya acabó mi minuto, yo con eso me quedo por ahorita y en el segundo pase de ser. Muchas gracias, maestro. De hecho, yo, adelantándome un poco a la sesión de preguntas y respuestas, le quisiera consultar también de lo que está pasando en Xochimilco, que justo están reuniéndose firmas para hacer una revocación de mandato al alcalde, pero en la Constitución de hecho no está contemplado que haya la figura de revocación. Igual estoy mal, ahorita lo podemos aclarar, pero no está contemplado que haya la revocación de mandato a nivel municipal. Ya lo podremos discutir. Pero bueno, quisiera dar la palabra finalmente en esta primera ronda a la maestra Luz Fabiola Matildes Gama, quien es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero. Bueno, muchas gracias. Gracias a las autoridades convocantes y saludo al panel que nos acompaña el día de hoy. Yo les quiero platicar
dos experiencias que hemos tenido en Guerrero. Nuestra ley de participación ciudadana data del 2008. No son para presumir, pero pues como el tema era comentar, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Pues se las voy a platicar brevemente. En el año 2016, personal del Instituto Electoral, dentro del marco de las actividades de cultura democrática, firmaron convenios con diversas universidades de Guerrero, y entre estas fueron a la montaña alta de Guerrero, a un municipio que se llama Malinaltepec, donde hay una universidad intercultural. En esta universidad convergen muchachas y muchachos indígenas totalmente, nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuscos. Y entonces fueron pues a comentar, a platicar, el tema era los mecanismos de participación ciudadana y los órganos de representación. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana que contempla la ley del Estado de Guerrero, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, tenemos de iniciativa popular, por supuesto, y entonces platicaron cómo se desarrollaba. Se organizaron las alumnas y los alumnos de la Universidad Intercultural y dijeron, ¿qué necesitamos para hacer una iniciativa popular? Ya se les explicó, la ley pide el 0.2% del padrón electoral, que en ese tiempo eran 6,650 firmas. Las juntaron. En 10 municipios de la montaña de Guerrero juntaron más de 8,000 firmas y llegaron al Congreso con una ley integral indígena que pedían cosas, becas, autodeterminación, etcétera. Entonces, el Congreso del Estado recibe esta solicitud y la entrega al instituto y le dice, en 30 días verifica que tengan este porcentaje y que sean auténticas las firmas. El IEPC firma un convenio con el INE, le da el padrón, se va todo un equipo de personas a la montaña, se instalan allá más de 15 días para verificar. Recordemos que Guerrero tiene una población importante de pueblos y comunidades originarios, y se fueron para allá a recabar, más bien a verificar el porcentaje y a verificar las firmas de esa ciudadanía. Cumplió. Los muchachos y las muchachas alumnos cumplieron con todo y juntaron las firmas de 10 municipios. El IEPC informó al Congreso que habían cumplido y que aquí estaba todo el expediente donde habían cumplido. Eso fue en 2017, hasta ahorita. Ahí están durmiendo el sueño de los justos, esa iniciativa. Si esa iniciativa hubieran dadole trámite, no hubiéramos tenido en nuestro estado una llamada de atención o una impugnación de las leyes que aprobaron recientemente y que están en la Corte, quien ordenó una nueva consulta, que se realizara una consulta para modificar la Constitución en materia de seguridad, en materia y en materia de educación. Ese es un caso. 2, comités ciudadanos. Tenemos previsto comités ciudadanos en la Ley de Participación Ciudadana, pero es llevar a cabo un proceso electoral, y lo que ya habíamos platicado, es llevar todo un proceso electoral en un estado como Guerrero, con 81 municipios y con casi 7,000 kilómetros de territorio. ¿Qué ha pasado? Que el Congreso nos los ha pospuesto 3 veces ese ejercicio por cuestión presupuestal. No hay dinero para hacer un ejercicio de comités ciudadanos que tendría que abarcar pues todos los municipios, comunidades y localidades, colonias, delegaciones, etcétera. Entonces, esta es la experiencia que hemos tenido en Guerrero con estas 2 figuras, y que en la segunda ronda sí les presumiré algo que sí hemos hecho y sí se ha logrado. Gracias. Muy bien, justo la segunda ronda la comienza usted, entonces se une muy bien y se juntan sus participaciones, cierto, entonces para que pueda acabar. Sí, entonces les presumo. Sí. Bien, no iba a hablar yo de consultas, pero ya que Patricia lo hizo y que también lo hizo Miguel Ángel, sí quiero platicar también pues que en Guerrero tenemos pueblos originarios, y no tan solo pueblos originarios, tenemos un distrito afromexicano.
Recientemente la Sala Regional del Tribunal Electoral, bueno, hace 2 años, ordenó que lleváramos a cabo una consulta porque promoventes pidieron que en los consejos distritales y en el Consejo General hubiera una representación indígena y afromexicana. El año pasado nos fuimos a los municipios de la Costa Chica y de la montaña, visitamos 43 municipios y llevamos a cabo esta consulta. Déjenme decirles que el IEPC ha hecho consultas desde el 2014 y bueno, ya hay experiencia que ha sido a prueba y error, pero finalmente creo que ya tenemos un proceso que cumple con los requisitos que ha establecido tanto la Corte como la Sala Superior y las salas regionales. Nos fuimos a hacer esta consulta y el resultado de esta es que aprobamos en el mes de diciembre un acuerdo para que en los consejos distritales del IEPC, tenemos 28 consejos, pero en 12 consejos hubiera representación indígena y afro. ¿Cómo va a estar esta representación? Hay distritos, por ejemplo, el distrito de Ometepec, de la Costa Chica, donde habrá una representación náhua, una representación mixteca, una musga y una afromexicana. Por ejemplo, en los distritos de la montaña, en Tlapa, habrá una representación mixteca, una náhua y una musga. Y así nos vamos por cada uno de los distritos donde prevalezca una mayor cantidad de población de las 4 etnias, amuzga, mixteca, tlapaneca y náhua. Y en el distrito indígena afromexicano pues habrá esta representación. Y vamos ya, ¿verdad? Vamos a ver si todavía vamos a poder hacer la otra consulta que sigue a pueblos originarios para preguntar cómo va a ser el registro de candidaturas a diputaciones, ayuntamientos y a regidurías. Si la llevamos a cabo, ¿verdad? Porque esta reforma no lo sé si no la permita, por supuesto que están ustedes cordialmente invitados a la observación. Entonces, les voy a hacer llegar la invitación a todas y a todos. Entonces, pues sí les comento con mucha satisfacción que en nuestros consejos distritales tendremos representaciones indígenas o representaciones de pueblos originarios y en el Consejo General también habrá una representación de pueblos originarios y una representación afromexicana. Entonces, esto es lo que hemos hecho en el Estado de Guerrero. Repito, estas figuras que les dije en la primera ronda no procedieron por lo que ya comenté, sobre todo falta de recursos y falta de voluntad política, pero actualmente el IEPC está trabajando muy de la mano con el Congreso del Estado para reformar esta ley de participación ciudadana. Quieren borrar casi esos comités ciudadanos que tendríamos un conflicto presupuestal, porque es un proceso electoral llevar a cabo esta elección que sería cada 3 años, pero también una cuestión política, porque Guerrero pues es un estado muy combativo. Imagínense ustedes que al comisario municipal o al líder religioso le digamos que tiene que tener otra figura que va a ser los comités ciudadanos. Entonces, esa sería mi participación y muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Le pasamos el micrófono al consejero Mauricio Huesca, que bueno, nos podría ampliar también un poquito sobre justo los ejercicios que hay acá en cada una de las alcaldías y bueno, en general. Muchas gracias, Héctor. Sí, bueno, nada más para concluir la idea anterior, comentarles que en esta lógica de las simulaciones me parece delicado porque ha habido otros movimientos auténticos y de liderazgos de la sociedad civil que han logrado que no a través de la iniciativa ciudadana o no a través de un mecanismo de participación ciudadana incentivar leyes, sobre todo grupos de colectivos de mujeres que han alcanzado logros importantes y que no encuentran desafortunadamente dentro de lo institucionalizado de los mecanismos de democracia directa la forma en las que puedan justamente pues encontrar una puerta para salir o para poder tener respuesta a las necesidades y las situaciones que han tenido pues agravios frente al poder público. Concretamente del tema de la revocación de mandato. Aquí en la Ciudad de México, pues bueno, en términos de la propia ley existe este mecanismo de democracia participativa directa en el cual pues se puede solicitar a través del 10% de las personas que están en el listado nominal. Este 10% les comentaba en alguna alcaldía promedio es de cerca de 35,000 personas y a partir de estas firmas de apoyo pues se podrá llevar a cabo el ejercicio de participación.
lo truculento me parece de nuestra propia ley es que no da condiciones para la ejecución, para que la propia autoridad electoral y de participación ciudadana, que es aquí el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pueda ejecutarlo, es que nos da pues candados que de suyo violan la propia normativa y los propios principios constitucionales. ¿Por qué? Porque les decía, por una parte dice que quien recibe la votación de la revocatoria de mandato serán los mismos funcionariados que recibió la votación en una elección constitucional. Pues esto de suyo justamente rompe la lógica de la insaculación de ciudadanía, rompe la lógica completamente de la privacidad de los datos personales que solamente se piden para un propósito y ese propósito cumplido se tienen que deshacerse esos datos para llevar a cabo. Entonces me parece que eso puede ser violatorio no solamente del derecho de la privacidad de la persona, sino también de la certeza, porque aquellas personas que van a fungir como ciudadanos y ciudadanas integrantes de mesa de directiva de casilla, pues ya pueden ser objetos de presiones de antemano para llevar a cabo e incluso para boicotear la entrega del paquete electoral y cualquier otra situación. Adicionalmente que pues también te pide la instalación del mismo número de mesas directivas de casilla, soslayando que se trata de un mecanismo de participación ciudadana aquí en la Ciudad de México. Y cuando se trata, y esto no es una cosa menor, porque si nosotros al momento en que le damos una naturaleza electoral a la revocatoria de mandato, de inmediato nos implica una serie de cargas, de candados y de blindajes institucionales que, si bien robustece el procedimiento, lo cierto es que también hace muy costoso el propio procedimiento. Compartirles unos datos, cuando en la Ciudad de México llevamos a cabo mecanismos de presupuestos participativos, que es un ejercicio que llevamos año con año, el número de casillas que instalamos para un padrón de 7.6 millones de personas es alrededor de entre 2.500 y 5.000 mesas receptoras de opinión, cuando en una elección instalamos cerca de 13.150 mesas directivas de casilla. Entonces, esto de suyo ya genera un costo altísimo. La calidad de papel que lleva a cabo un proceso electoral, pues todas y todos lo sabemos, son cerca de 12 candados de seguridad, que pues si lo comparamos contra un billete que tiene 15, pues nada más tiene 3 candados menos una boleta de papeleta de votación, cuando en una papeleta de opinión de un proceso de participación ciudadana, pues últimamente lo hemos hecho incluso en gramaje de 45 gramos, con pocos candados de seguridad, que sí nos permite identificar que se trata de un voto genuino, pero que no lleve al grado de votar sobre papel moneda. La capacitación, la insaculación, todos esos mecanismos costosos que de suyo, pues bueno, hacen imposible que una autoridad pues esté llevando a cabo procesos de este tipo. Y finalmente, para concluir, el tema de la temporalidad, nuestra ley de participación ciudadana también dice que la revocatoria de mandato se lleva a cabo una vez llevada la mitad del periodo de la persona que está sujeta a este procedimiento y que no se puede llevar en proceso electoral. Como saben, el proceso electoral está en puerta, llevamos a cabo el proceso en septiembre de este año, por lo que tendríamos hasta septiembre como instituto para llevar a cabo una revocatoria de mandato y la mitad de la gestión de todas las personas que estarían sujetas a una revocatoria de mandato se cumple precisamente en abril. Entonces, son 5 meses nada más para llevar a cabo firmas de apoyo, revisión de firmas de apoyo, garantías de audiencia de los comités promotores que lleven a cabo este ejercicio, desde luego la emisión de la convocatoria, la instalación, la capacitación, la suministración de materiales, documentación electiva para poder llevar a cabo todo este ejercicio y con el plus de que, bueno, además, para que sea procedente esta revocatoria de mandato o bueno, ya en el ejercicio ya una vez consumado, te exige el 40% de la participación del listado nominal, lo cual es absurdo porque en un mecanismo de participación ciudadana votan entre el 4 y el 8% históricamente aquí en la ciudad y de ese 40% que el 60% haya pedido la revocatoria de mandato, lo cual pues también hace totalmente pues inejecutable este mecanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pues sí, distintas candados que existen, como dice, para simular. Pasaríamos con la participación del señor Miguel Ángel, por favor. Muy bien. Tratando de establecer un diálogo con lo que todos y todas en este panel mencionaron, yo identificaba 5 desafíos de la democracia directa. Un primer desafío que tiene que ver ya con lo que decía el consejero Mauricio, es un tema de escala, de proporción. Yo creo que esto genera pues un conflicto. No es lo mismo hacer una elección, en el caso de los sistemas normativos, en un municipio de 5 o 10 mil habitantes que en un municipio de 40,000 o 100,000 habitantes. Y lo mismo pasa con la solicitud de alguno de los de las propuestas de iniciativa, ¿no? Consulta popular, referéndum, etcétera. Entonces, un primer desafío tiene que ver con la escala, con la proporcionalidad. Un segundo desafío tiene que ver con la inclusión de las diversas identidades y además, en el caso de los municipios de sistemas normativos, con la participación de las mujeres. Acabamos de tener elecciones en Oaxaca, aquí traía un dato, de los 570 municipios, de los
417 que eligen por sistemas normativos, en 29 se eligieron mujeres presidentas, ya con una iniciativa de paridad. Y de los 4.918 cargos, 2.281 fueron para las mujeres. Entonces, el segundo desafío tiene que ver con la inclusión de las diversidades, de las diversas identidades y la participación de las mujeres. Un tercer desafío tiene que ver con lo que ya mencionaba Jimena, que es el agotamiento del modelo de gobierno y la falta de los canales de comunicación gobierno-sociedad. Un cuarto desafío, hay abundantes experiencias a nivel micro de democracia directa, pero tenemos limitadas experiencias a nivel macro, ¿no? Yo creo que ahí tenemos otro gran desafío. Y el quinto desafío es lo que ya comentaba el consejero Omar, que tiene que ver con la institucionalización de la democracia directa. Yo creo que ahí tenemos un fuerte desafío. Y finalmente, había pensado en el tema de la confianza y no sé cómo ponerlo, por supuesto que también es un desafío, pero en gran medida la democracia directa funciona por la confianza ciudadana, ¿no? Creo que por ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, señor Miguel Ángel. Seguiría a continuación entonces la participación del consejero presidente y del IEPAC, Moisés Bates Aguilar. Gracias. Bueno, yo retomaría, me parece que todo lo comentado por las y los expositores es de gran valía. Creo que todos coincidimos prácticamente en lo que se está comentando, se está prácticamente describiendo la realidad de lo que de nuestros procedimientos de democracia directa, e incluso unos que no son netamente desde participación ciudadana en la democracia directa, como el que dijo la presidenta de Guerrero, pero me parece que habría que buscar algunos puntos en específico. Yo me centraría nuevamente en el caso de Yucatán, que es el que traemos aquí, y algo que había dicho Jimena, ¿cuál es el temor de las autoridades para que estos mecanismos se desarrollen plenamente? Es evidente que sí lo hay, que las autoridades traen un temor, que las obras pues se bloqueen, se ralenticen, entre muchos otros factores, ¿no? En el caso de Yucatán, nuestra ley trató de prever de alguna forma esa situación al contemplar que un año previo al ejercicio de las obras, los 106 ayuntamientos que tenemos en Yucatán, el gobierno del estado y el poder legislativo tuviesen que enviar al Instituto Electoral su catálogo de obras trascendentales para que éste las publicara y pues la sociedad tuviera un periodo de petición, en el caso de los ayuntamientos de 30 días, en el caso del gobierno del estado y del Congreso de 45 días. Está por ley, en nuestra ley de participación ciudadana está ese catálogo. ¿Y qué ocasiona esto? Que si un ciudadano no solicitó una de esas obras enlistadas, pues el ayuntamiento y el gobierno del estado y el Congreso pues quedan libres en ese momento para poder desarrollar su obra de manera al 100%, ¿no? Pero ¿qué pasa en este caso? Y allá entramos a una cuestión de temores por parte de los entes de gobierno. Porque a mí me parece que la figura es bastante noble, poder decir, justificaría esta circunstancia de que no se detengan las obras en cualquier momento. Sin embargo, la experiencia nos dicta que cuando los ayuntamientos, el gobierno del estado y el Congreso nos envían sus obras, pues nos las envían de manera incompleta o bien de manera muy genérica, en donde no se logra identificar el acto concreto que quieren realizar. Es decir, pues nos dicen vamos a realizar parques y remodelación de la ciudad. Bueno, sí, pero ¿en dónde? ¿En qué espacio? ¿En qué momento? ¿Y cuánto vas a gastar? ¿No? ¿Qué vas a hacer exactamente? No nos logran identificar y por ende pues la ciudadanía no se logra enterar de estas cuestiones. Entonces ahí me parece que hay una cuestión de temor por parte de la autoridad para dar a conocer su obra, de medio esconderla, lo cual al final de cuentas es medio esconderla,
porque en el momento que deciden llevarla a cabo, pues la ley también prevé que el mecanismo de plebiscito se vuelve a activar y vuelve la ciudadanía a tener sus 30 días para solicitar que se lleve a cabo la consulta popular. Sin embargo, pues de alguna forma u otra, el ayuntamiento o el gobierno pues gana tiempo y podría incluso haber comenzado su obra. Tratan de hacer, pues, como diríamos en Yucatán, un chanchullo a la ley, porque pues dice la ley que si la obra ya está terminada o ya está avanzada de manera irreversible, pues ya no se podrá llevar a cabo la consulta popular. Pero desafortunadamente nos está pasando esa circunstancia. Y yo nada más para terminar, porque ya me llevan el tiempo, pondría sobre la mesa unas cuestiones. Quizás valdría la pena acelerar la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, en donde la ciudadanía tiene más contacto directo y que conoce perfectamente las acciones de su gobierno, que es en el punto de municipal, ¿no? En el caso de los estados, con excepción de Ciudad de México, los estados de Nuevo León y Jalisco, pues muchos estados tenemos mucha comunidad rural en donde prácticamente todos se conocen y saben de antemano las razones por las cuales se va a hacer algo, y que allá se llevan de manera más fácil los mecanismos de participación ciudadana. Y en el caso de las ciudades, valdría la pena analizar, en el caso de la ley, a ver si y de los congresos de los estados, pues en los entes muy grandes, de ciudades muy grandes, nosotros tenemos el caso de Mérida, pero a veces la construcción de una obra en realidad no afecta a todo el territorio municipal. Entonces valdría la pena considerar si las consultas se pueden llevar de manera seccional también en ocasiones, ¿no? Entonces sería cuánto. Muchas gracias, consejero. A continuación tendríamos la segunda intervención del consejero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, por favor. Que también nos Gracias, va a seguir Héctor. comentando lo de la presentación. Bueno, la idea sería exponer muy brevemente ya la experiencia, digo, no a profundidad, la más reciente, una consulta sobre el pacto fiscal, que incluso de suyo el tema es controvertido porque, como ustedes saben, a nivel federal está prohibido el tema tributario que se someta a consulta, ¿no? Pero acá propiamente no era someter la existencia o eliminación de un tributo o de algún impuesto, sino del pacto fiscal, que fue una iniciativa, hay que decirlo, del gobernador, que eso creo que también es un tema para la punta de la discusión. La mayoría de los mecanismos de participación ciudadana que tenemos registrados han sido impulsados desde el gobierno, desde el poder. Entonces, esto nos llama a la reflexión quién está utilizando los mecanismos, ¿no? Que no está mal, como dice aquí la colega. ¿Por qué? Porque no significa que el gobierno sea malo y que no pueda utilizarlos, pero yo creo que hay esta visión o un uso con una idea, digamos, de legitimidad y no de co-creación o de construcción de problemas públicos, ¿no? Creo que eso nos falta mucho como sociedad, pero bueno, hemos ido avanzando en ello, pero esta experiencia que fue estatal, ¿no? Incluso me parece que es de las pocas que ha habido a nivel estatal. ¿Le puedes avanzar, por favor, Héctor? Me voy a pasar el marco legal porque no hay tiempo. Bueno, la consulta popular en la ley de 2019 tiene que ver con que es un mecanismo, y esto es importante, como está regulado, un poco lo que dice también acá el presidente de Yucatán, es que aquí se contempla la participación de todos los habitantes. O sea, no solamente ciudadanos, como son los mecanismos de plebiscito o de referéndum o incluso de iniciativa, acá es toda la población, que para expresar opiniones sobre un tema de trascendencia. Lo pueden proponer o activar los ciudadanos, pero también el poder legislativo y el poder ejecutivo cuando considera que es necesario consultar, conocer la opinión del demos, del pueblo o de los habitantes en este caso, no solamente los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí está cómo está regulado, ¿quién la puede solicitar? Adelante, por favor.
En la ley del 19, creo yo que fue un retroceso de cómo venía funcionando la ley anterior, porque se incrustó en la ley un consejo ciudadano que de alguna manera ejerció las atribuciones del Instituto Electoral, que es pues el instituto que tiene a cargo las elecciones, la organización de las elecciones y también hasta ese momento el análisis y determinar la procedencia de estas iniciativas. Esa ley le quita ese poder al Instituto Electoral por cuestiones políticas, de contexto local, de que había como una idea de que hubiera como algún tipo de contrapeso, otra institución al IEPC Jalisco, que por cierto no se había dicho nada de que hubiera alguna mala actuación o alguna irresponsabilidad o mal desempeño, simplemente se incrustó esta cuestión, ¿no? Y bueno, se hace la propuesta del Ejecutivo de esta consulta, que es muy sugerible, si me puedes ayudar a avanzar con lo que se estuvo consultando. El gobernador es el que manda la iniciativa. Hubo un tema de la procedencia, nos la remitieron a nosotros, luego se envió a este consejo. Hubo como un debate ahí, quién era el que tenía la atribución a final de cuentas, pero a final de cuentas la pregunta fue modificada, también nosotros tuvimos ahí alguna intervención en la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta, cómo se pregunta y quién participa? Adelante. El instituto en esta nueva ley que, digamos, la del 19 fue la que cambió este esquema institucional con este consejo ciudadano, es que sí se mantenía al Instituto Electoral como la parte organizativa, ¿no? No la decisoria, sino solamente el encargado de implementar el mecanismo. Adelante. Entonces, votaron todos los habitantes del Estado, no estaba en la ley, claro. Yo creo que también algo para la discusión ahora que se abra un espacio. Están muy escuetas los instrumentos, las leyes. Entonces lo que hicimos, decía toda la población, para regularlo, dividimos, porque era un tema aparte muy técnico, el pacto fiscal, ¿no? Si hay gente adulta que se le hace complicado, imagínense, para que participaran niños o adolescentes, ¿no? Entonces al final se determinó que fueran todos la población, pero dividido en dos sectores, los mayores de 18 años y personas de 7 a 17 años. Al final solamente valió la votación de los mayores de 18 años. Lo hicimos en 8 jornadas, 4 fines de semana, tampoco se establece que sea una sola jornada. Entonces lo que hicimos fue desdoblar con una electrónica que tenemos en Jalisco, este dispositivo electrónico, en varios centros, en varias regiones, desde el 29 al 19 de diciembre, en 8 jornadas consultivas para que se ampliara la participación. Bueno, al final, ya para cerrar mis comentarios, si quieres irnos a la parte bueno, esta es la pregunta, ¿estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? Es algo también fue muy criticado porque de alguna manera es algo que ya estaba previamente de alguna manera determinado por el Ejecutivo, era como generar, ¿no?, popularidad, legitimidad de una decisión previamente y que no tenía quizás la mayor trascendencia. Y luego la pregunta la adaptamos con expertos en pedagogía infantil y demás, pero la verdad que fue un reto y fue lo que se pudo lograr, transformar esta pregunta como para los niños, niñas y adolescentes. Y ya se me acabó el tiempo, ¿va? Bueno, por último yo nomás diría, y ahorita abrimos la discusión, el tema del diseño. Digo, yo como politólogo sí me clavo mucho en el diseño legal. Si tenemos malos diseños, pues es muy probable que pues no funcione, ¿no?, como estamos viendo, o si hay lagunas, pues que se le dé la vuelta al chanchullo, torcer el espíritu y demás, ¿no? Entonces yo creo que sí requerimos legislaciones realmente bien hechas, pero que sobre todo sean pensado para que sean utilizados realmente por los ciudadanos para incidir en la agenda pública, ¿no?, y no como instrumentos de los poderosos para legitimar decisiones previamente decididas, ¿no? El tema también de generar mecanismos de deliberación, tampoco las leyes traen toda esta parte de discusión pública.
Están los objetivos muy generales, pero falta generar espacios de deliberación pública sobre los temas, ¿no? Que también está ausente en la de Jalisco y por lo que sé en muchas legislaciones locales, que es ya la parte final, y con eso cierro y discutir aquí algunos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Pasaríamos con Patricia Santamaría, por favor, para su segunda ronda. Hola, muchas gracias. Quiero compartirles, ayer en un panel hacía una pregunta sobre cuál es el futuro de la democracia directa y me contestaban que más bien la democracia directa es el futuro, ¿no? Me pareció como muy bonito justo pensar que si es el futuro, pues apostémosle a que realmente hagamos que avance y justo, ¿no? Sentarnos a revisar qué son las cosas que están obstaculizando y cuál es la vía más rápida también para poder realizarlo. Tomé como algunas notas justo de lo que estuvieron comentando ahorita, que me gustaría como platicar, ¿no? Uno es ¿cómo logramos que esto pase? ¿Cuál es la ruta para combatir, ¿no? Y hacer que las personas utilicen estos mecanismos no pensando como en, para ir en contra del gobierno o para rechazar algo, para aprobarlo, sino para cambiar la propia realidad de las personas. Creo que si cambiamos también la narrativa en por qué alguien tendría que participar o por qué te tendría que interesar, también cambiaría el sentido de la participación, ¿no? Incrementaríamos, espero, esos porcentajes de menos de 5%, de 7%, para que más personas piensen, ok, al votar, al participar en este proceso, no estoy solamente yendo o acudiendo a una casilla y seguir difundiendo como esta idea de desconfianza o de que la participación no sirve, sino ver lo que esta participación que yo estoy haciendo, el estar aquí en esta casilla exigiendo algo, es para cambiar mi propia realidad, también nos puede ayudar, ¿no? A interiorizar en cada una de las personas el camino de la democracia. Por otro lado, creo que también no explicar los diferentes mecanismos que hay y para qué sirve cada uno nos podría ayudar como sociedad civil, como activistas, a decir, ok, tomo esta cajita que ya está construida institucionalmente y el camino que yo tengo de participación comunitaria puede estar dentro de esta cajita y puedo hacer algo con ello, ¿no? Puedo activar que cambie un tema que yo llevo impulsando desde hace tiempo o, no sé, una causa que estoy defendiendo. Entonces, pues enseñemos, ¿no? Como, bueno, o comuniquemos de una manera más efectiva. Si necesitas cambiar algo, si quieres cambiar algo con algún representante, con gobierno, pues a lo mejor el camino no es una consulta, no es el plebiscito o es el referéndum, ¿con quién me tengo que acercar? Si yo no puedo activarlo desde la ciudadanía, voy a empezar el diálogo con un representante para saber si hay alguien que también tiene la iniciativa o que hay alguien que tiene una idea, conectar entre personas para pues poder ver quién nos puede ayudar a cambiarlo, ¿no? Buscar estas rutas prácticas, justamente nos platicaba también el consejero, ¿no? Bueno, hay muchas solicitudes y no avanzan, eso pues también frustra a la ciudadanía para participar, ¿no? Vamos a ver entonces menos solicitudes de democracia directa y pues cada vez vamos a tener que luchar, ¿no? O sea, damos un paso, retrocedemos 3 y pues no vamos a seguir avanzando. Y bueno, también difundir qué temas se están poniendo para que yo pueda, estoy tratando de no repetirlo, pero qué otras personas ya hicieron esa solicitud para ver por cuál fue la razón que no pasó ese ejercicio y retomarlo para volver a construir a partir de ello y hacer que ahora sí suceda, ¿no? Generar más confianza, creo que también podemos motivar la observación dentro de esos procesos para que se puedan realizar si el temor a las que nos comentaba, ¿no? Que pueden tener las autoridades locales, retomo, si ellos no pueden, no quieren, entonces no solamente darle la voz a la ciudadanía, sino darle el poder de transformar su realidad a la ciudadanía a través de estos mecanismos para tener mucho más alcance. Nos mencionaban, ¿no? Por acá, que se pueden atorar, perdón, nos mencionaban que se pueden atorar el proceso ahí y entonces si es un camino largo, si es un proceso de años, empecemos ahora, porque si no, definitivamente nunca van a suceder esos cambios. Y pues ya. Muchas gracias, Patricia. Pasaríamos con Patricia
Torres Sandoval. Adelante, de Red de Abogadas Indígenas. Gracias. De nuevo, bueno, me voy a quedar, voy a retomar desde donde me quedé, pero se refiere a áreas de oportunidad y agradezco mucho también la aportación que hace el compañero Miguel Ángel, que es de Oaxaca. Yo no soy de Oaxaca, pero uno de mis encargos de venir aquí es posicionar el tema de lo que ha sucedido en Oaxaca y bueno, en estos municipios indígenas en donde se tiene el sistema normativo interno para elegir sus autoridades, se tiene también esa oportunidad de representar en los niveles jerárquicos. No se tiene el mismo nivel de representación de estas autoridades en la jerarquía que manejan los partidos políticos y por lo tanto, aunque pueden llegar a ser regidores, síndicos, presidentas, presidentes municipales, es difícil el acceso a llegar a otra posición en cuanto a, digamos, la democracia institucionalizada. Es decir, es más difícil acceder a un espacio de diputación local o federal, de senaduría, de gubernatura o candidatura a la presidencia del país. Entonces, esos espacios de toma de decisiones, de alcance del poder ejecutivo, legislativo, judicial, pues siguen siendo racistas, discriminadores y pues por supuesto tienen una herencia colonial. Entonces, justo también poner énfasis en esto. Y esta traducción de la democracia directa como una posibilidad de legitimar a la persona que tiene el uso del poder, de otorgarle confianza y otorgarle ese uso de poder, también se vuelve, en el caso de Oaxaca particularmente y en el caso de Michoacán, al incorporar a mujeres como parte del 50% que tienen que participar en cualquier elección o en cualquier consulta, una simulación, una usurpación, una utilización de la fuerza femenina, ¿no? Entonces, justo los retos es que aún no se reconoce a las mujeres como parte de una asamblea comunitaria, no en todas las comunidades, ojo aquí, el compañero Miguel Ángel hacía una referencia al número de mujeres que estaban siendo autoridades en municipios indígenas en Oaxaca. En Michoacán se tienen a mujeres dentro de consejos comunitarios, digamos que en Oaxaca se reconocen los municipios indígenas para elegir sus autoridades municipales. Y en el caso de Michoacán, recién se reconocen a las comunidades indígenas con una figura muy similar al municipio. Se tienen que registrar como asociaciones civiles y pueden elegir a sus autoridades comunitarias. Entonces, ese es un avance del ejercicio de la democracia directa. Sin embargo, el reto justo es incorporar la paridad, pero una paridad sustantiva. Digamos que se coloca a las mujeres en una desventaja por el machismo, que no está alejado tampoco del sistema de partidos, o sea, el tema del machismo, el tema del colonialismo y del racismo no es una cuestión solamente de pueblos y comunidades indígenas, sino que también pasa en zonas urbanas, no solamente con población indígena. Entonces, bueno, en Oaxaca se aprobó el año pasado el tercero transitorio del decreto 1511 y se frenó el cumplimiento de la paridad en municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas al establecer que ahora esta va a ser de manera gradual e indefinida. Eso quiere decir que si en algunos municipios todavía sigue siendo un peligro que las mujeres accedamos al poder, a ser autoridades, a la toma de decisiones, entonces no nos van a dejar acceder. Entonces, bueno, el IEPCO allá no se pronunció de manera clara al respecto de esta reforma y me llama la atención, otra vez no voy a poder terminar porque tengo varias recomendaciones, pero justo el tema de institucionalizar la democracia directa, hace rato el moderador comentaba acerca de que se tiene un laboratorio y que tal vez también se puede enseñar desde ahí. Y yo quiero recuperar algo que desde los pueblos y las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, se tienen prácticas ancestrales del ejercicio de la democracia directa, en donde se deposita legitimidad, en donde se deposita confianza y se deposita también esa posibilidad de ejercer el poder para un bien común. Gracias. Muchas gracias, Patricia.
Concluiríamos entonces esta segunda ronda con las impresiones de la doctora Jimena Peredo. Bueno, muchas gracias. Difícil cerrar este panel, la verdad. Me dan ganas de a cada uno de ustedes preguntarles cosas. Pero bueno, supongo que va a haber oportunidad. Yo creo que aquí algo clave es la metodología y la facilitación. Porque, por ejemplo, hablándoles de cómo desde gobierno tenemos que facilitar esto, podríamos perdernos nada más en una buena intención o en una voluntad, ¿no? O cuando la gente dice, sí, participo, y gobierno dice, participen, pero en medio de esas dos discursos, narrativas muy lindas, existen una cantidad de tropiezos y de frustraciones que pueden darle en la torre a cualquier proceso y es una falta de metodología y de facilitación. Entonces, pensando en todo lo que estamos aquí diciendo sobre cómo los estados no están siendo capaces realmente de entender su nuevo momento histórico, entendiendo que tienen que, si realmente quieren preservarse en el futuro y quieren seguir existiendo, yo lo pondría en esos términos, tienen que cambiar su lugar en la historia y tienen que volverse facilitadoras, facilitadores, coordinadores, alguna cosa de estas, menos monopolizar. Porque el monopolio, y que yo creo que por qué le tienen tanto temor los gobiernos pues es que hay aquí una situación cultural muy grave que es heredada de siglos y siglos de cómo se ha ejercido el poder y tiene que ver pues con un sistema patriarcal también. Entonces, realmente como yo lo veo es que nos estamos y tendríamos que aventurarnos, sobre todo personas que confiamos en la democracia directa, en que vamos a una muerte necesaria. Una muerte necesaria de decir esto que venía funcionando o que lo sostenemos a como dé lugar no está funcionando, porque los problemas que tenemos encima son el síntoma y la evidencia correcta, concreta, irrebatible de que no están funcionando estos sistemas representativos en donde algunas inteligencias y tomadores de decisiones nos representan a todas y a todos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esas instituciones que nos ha costado mucho trabajo formar y que son importantísimas, como los soples, como los mismos gobiernos, como instituciones, no se pierdan? Porque definitivamente pueden administrar, pueden gestionar, pueden ser valiosísimas en esta nueva historia, pues tiene mucho que ver con aprender metodologías y facilitación. Y ahí, por ejemplo, en la Secretaría de Participación Ciudadana nos hemos enterado a golpes y a porrazos de que necesitamos generar guías de participación, facilitarle a los tomadores de decisión qué proyecto traes, qué programa traes. Bueno, esta es la metodología que te estamos proponiendo y estamos generando guías constantemente y aprendizajes porque no hay referentes desde el Estado, no hay referentes en este sentido, no hay no hay una literatura generada desde el propio trabajo del gobierno para facilitar esto porque parece esquizofrénico. O sea, no queremos que estén aquí, ¿cómo vamos a facilitarlo? Por eso, de verdad, creo que todos los gobiernos estatales y municipales tendrían que apostar a crear una instancia como una Secretaría de Participación Pública, ya no ciudadana, porque incluso lo ciudadano ya quedó agotado porque dejas atrás a niñas, niños y adolescentes y a personas migrantes, etcétera, muchas personas que tendrían que estar en el debate, pero sí se necesita que el propio gobierno asuma que en esta mudanza, en esta transición histórica necesaria, tiene que tener una instancia que empiece a facilitar metodológicamente pues esta apertura. Creo también, bueno, y me encantaría realmente contarles todo lo que estamos haciendo, que son un montonal de cosas como gobierno abierto, como audiencias y las cosas que hemos logrado destrabar en un minuto que me queda. Pero bueno, les voy a contar, por ejemplo, el DIF de Nuevo León nos pidió que empezaron a recibir niñas y niños trans que salían de sus casas maltratados por no respetarles su identidad y llegaban al DIF y también se les maltrataba porque las personas no sabían cómo tratar con niñas que decían que querían ser niñas, ¿no? Entonces nos llamaron, como que ya se empieza a correr la voz de que existe una instancia que se llama Participación Ciudadana que puede ayudarte a hacer procesos participativos, que se legitiman con usuarias, etcétera, y entonces generamos un proceso bien bello de invitar a comunidades de personas trans a, en principio, ser escuchadas,
fue dificilísimo que ellas se quisieran sentar con gobierno. De hecho, tuvimos que hacer todo un replanteamiento porque no querían estar sentadas en un lugar lleno de personas cis, ¿no? Entonces tuvimos que irnos las cis, tuvimos que poner micrófonos a ellas autorizándolo, tuvimos que hacerles una cena con flores para que se sintieran cómodas y pudieran hablar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que gobierno realmente sus métodos y sus formas son arcaicas y pueden ser muy violentas. Entonces, necesitamos a personas desilusionadas de gobierno dentro de gobierno, pero ilusionadas en la participación, en la autogestión, que comprendan que gobierno no va a ser el líder, que las comunidades tienen que ser las que comiencen a defender lo común y regresar a eso que las comunidades indígenas tienen bien y han preservado afortunadamente, son una reserva moral en esta crisis democrática. Pero necesitamos empezar a tener estos intercambios, porque nosotros desde una ciudad gigante, una metrópoli, necesitamos aprender mucho de ustedes, ¿no? Y bueno, creo que nos dirigimos a un Estado feminista, y eso sería maravilloso para empezar a hablar de saberes y de no control y no monopolio, en donde hombres y mujeres tengamos otra dinámica de colaboración. Muchas gracias, doctora. Con eso concluiríamos con la discusión. Quisiera abrir, bueno, ya estamos sobre tiempo, pero la verdad me interesaría mucho quizás tomar una ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna. El consejero Roberto Ruz. Y vamos a tomar, ¿quién más? Para que puedas pasar por también acá. Violín. Pasas de una vez el micrófono. Pues bueno, estamos ante un panel, o sea, verlos a todos como que recalca la diversidad del país, o sea, está muy padre como la foto de todos de este panel. Pero la pregunta que quería hacer, no tienen permiso, les pediría que saluden con sombrero ajeno, o sea, no se metan el gol. A su parecer, ¿cuál es el referente, ya sea estemos hablando de un municipio, de una ciudad o de un estado, o sea, que deberíamos de emular todos los otros estados? O sea, ¿cuál es el mejor estado o municipio en este país en términos de prácticas? ¿Quién dirían que es un referente? Sin decir yo, ¿eh? Yo podría sugerirles que revisen el caso de San Pedro Garza García. Es un municipio el más rico de América Latina, tiene unas características muy particulares, pero durante muchísimo tiempo no habían hecho lo que hoy están haciendo. Por ejemplo, parques, espacios públicos co-creados con la ciudadanía. No son perfectos sus procesos, pero de verdad sí están llenando sus parques de demasiadas personas de otros municipios porque les quedaron increíbles y porque son el resultado de procesos participativos. Entonces, todo el mundo está volteando a ver y diciendo cómo le hicieron para hacer esos parques tan bellos, que están reactivando comunidades, que nos están regresando a los regiomontanos al espacio público que lo habíamos perdido. Entonces, sin decir que sea el referente nacional, en Nuevo León sí es un referente. Y Jalisco también, y Guerrero, y Yucatán. Digo, si no ahorita que termine. Yo la pregunta que quería hacer es, por ejemplo, para el caso de Guerrero, ¿por qué esta ley indígena no lo, o sea, sí pueden meter la iniciativa, pero la ley no obliga al Congreso, en el caso de ustedes, a darle seguimiento? ¿Y qué pudiéramos hacer, sería la pregunta, como institutos electorales, tanto para las autoridades o también para las personas que no están dentro de institutos electorales? ¿Qué pudiéramos hacer para que, una vez que ya hay una iniciativa ciudadana con miles de firmas detrás, pues lo mínimo que puede hacer el Congreso es debatir el tema y rechazarla? O sea, yo si fuera ciudadano o ciudadana, o sea, bueno, sí soy ciudadano, perdón, sí soy ciudadano. Si fuera, o sea, como ciudadano, lo mínimo que puedo esperar es, ok, la quieres rechazar, recházala, pero no la mandes a la congeladora y me ignores, ¿no? Gracias. Sí, esta ley integral yo creo que les hubiera quitado muchos dolores de cabeza a las diputadas y a los diputados, porque contemplaba algunos aspectos que ahora se están retomando y no le hicieron caso, la guardaron. La misma ley no obliga
a dar una respuesta. Lo que yo les decía es que estamos trabajando ahorita ya con el Congreso del Estado muy de la mano, nos reunimos 2 veces por semana con el Congreso del Estado para ayudar en la nueva reforma. Y precisamente ese es el punto que está proponiendo el instituto, que por lo menos sesionen y digan si procede o no procede, pero que lo hagan para que la ciudadanía, en este caso que se juntaron casi 8,000 firmas de comunidades y de pueblos originarios, no estén esperando, como fue en este caso, que se quedó en la congeladora. Entonces sí estamos, repito, proponiendo que de acuerdo a la Constitución se les dé una respuesta. No quiere decir que sea positiva, pero sí se les tiene que responder si procede o no procede. En eso estamos ahorita, precisamente trabajando. Contestando a la pregunta de referente, dos puntos, ¿no? Creo que no pensemos como quién es el referente, quién lleva la batuta, porque justamente ayer platicábamos, ¿no? Como ninguno tiene el mecanismo perfecto, ¿no? O sea, no hay igual una base que puedas decir, llévatelo y replícalo en todos lados. Creo que más bien tendríamos que revisar todas las experiencias que están haciendo, observar qué les funcionó, cómo lo hicieron, qué se puede cambiar y sobre todo qué se adapta a la realidad de cada lugar donde se va a aplicar. No va a funcionar exactamente igual, ¿no? Entonces, eso, y 2, creo que soy de Ciudad de México y siempre escuchamos como el tema de, Ciudad de México es la ciudad garante de derechos, innovadora en derechos humanos y demás, y creo que también poco a poco vamos gastando ese discurso porque vemos que lo que está en la ley no es lo que se lleva a la práctica. Entonces, en realidad, por muy innovadora que sea en el papel, no es innovadora en la práctica y no pone a la ciudadanía como la primera fila para accionar las cosas, y entonces pues está muy padre, suena muy bien, pero ni siquiera lo podemos tomar como un ejemplo o replicarlo porque no se ha hecho. Entonces, ¿qué experiencia tomamos más lo que está en texto, no? Y eso, nada más. Y sí, está padrísimo lo que están haciendo en San Pedro, tuvimos la oportunidad de visitarlo y de verdad son cosas bien padres que justamente, ¿no? Como de Ciudad de México, yo diría, me encantaría que pudiéramos tener ese proceso. Vemos cosas también en Jalisco, en Mérida también han tenido esa experiencia. Entonces, de todos lados hay cosas bellísimas, hay ejercicios bien padres que justo podemos explorar y que pues de eso se trata este foro, ¿no? De ver cómo están haciendo las cosas que podemos replicar y sobre todo pues generar vínculos, ¿no? Y alianzas para poder llevar eso a los diferentes lugares y espacios en los que trabajamos. Voy a comentar sobre tu pregunta. Primero decir que no hay recetas mágicas. Entonces pecaría de impertinente cultural si dijera cuál es el prototipo perfecto de la democracia directa o de tal o cual ejercicio de participación en municipios o comunidades. Entonces, bueno, considerar que tenemos contextos y tipos de participación diversos, que las figuras similares que en otras ocasiones, poniendo ejemplo en Oaxaca y Michoacán, los municipios indígenas o las comunidades que tienen consejos de administración tienen la misma figura, pero no en todas, digamos, tienen una eficacia. O sea, no todas tienen de manera efectiva, no todas funcionan de manera efectiva en todos los casos, pues. Entonces, bueno, pues igual me quedo con la duda. Muchas gracias. Pues, si no es por el momento, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Pues quisiera dar por concluido este panel que ha visto México sobre la democracia directa. Me parece que es un tema que está en desarrollo actualmente y pues ojalá hubiéramos contado con traducción, porque la verdad creo que hubiera sido interesante para gente que viene de fuera empaparse un poco más en el contexto. Ya será para otra ocasión, pero bueno, los invito entonces a pasar a la carpa principal, donde habrá más actividades. Habrá una conferencia sobre si las cortes son lo suficientemente severas para la democracia directa, y también pues hay refrigerios que pueden tomar en la explanada principal que está aquí a unos metros. Muchas gracias y quisiera pedir un fuerte apoyo para todos los panelistas que estuvieron excelentes.